Buenas tardes, el día de hoy haré mi presentación de mi seminario, o también llamado de mi producto integrador de aprendizaje. El día de hoy hablaré sobre un tema como lo es el virus de la rubiola. Mi nombre es José Homero Saucedo Castro y comenzamos. Comenzamos con un caso clínico masculino recién nacido que ingresa a cuidados intensivos neonatales por microcefalia y hepatoesplenomegalia. ¿Ok? La madre refiere haber cursado con enfermedad exantémica en el primer trimestre del embarazo y con un antecedente de vacunación incompleta. A la exploración física presenta una temperatura de 38,5 grados, con microcefalia, con una catarata congénita y con una hepatoesplenomegalia. Al examen, un ultrasonido cardíaco que muestra una persistencia del conducto arterioso y también se le realizó una RT-PCR con confirmación de IgM. Ahora, en este caso clínico vemos una infección de rubiola, ¿ok? Congénita, sobre todo en un recién nacido que es de manera congénita, es decir, es de madre a feto. Se llevó a cabo la transmisión de madre a feto. A la izquierda superior podemos ver algunos datos característicos que menciona este caso clínico, como lo es la microcefalia, sobre todo este conducto arterioso persistente que presenta en el ultrasonido cardíaco, y estas cataratas que sobre todo se describen que el virus se empieza a infiltrar, sobre todo en el tejido del cristalino, y que pasados 3 o 4 años se empiezan a manifestar esas manifestaciones clínicas, ¿ok? Como es la catarata congénita. En la imagen de abajo, a la izquierda o inferior abajo, presenta ese paciente o ese recién nacido, ese exantema, ¿ok? Ese exantema macular, ¿ok? Con presencia ese puntilleo que rojezco. Y igualmente en la de en medio superior presenta ese eritema o ese exantema bastante característico de rubiola. ¿Ok? Inferior podemos ver una imagen donde está la catarata congénita que presentan estos pacientes, sobre todo ahí el cristalino en el fondo de ojo, podemos verlo. ¿Ok? Y en la parte derecha podemos ver a este paciente, un recién nacido, con su abdomen bastante abombado, protruido, el cual se lleva a cabo por esta hepatoesplenomegalia, este agrandamiento anormal, ¿ok? Del hígado, del vaso, ¿ok? Que lo hace tener esta presencia bastante grande de su abdomen. Empezamos con un poco de generalidades sobre este virus de la rubiola. Sobre todo algo muy importante que hay que enmarcar es que es parte o es uno de los 5 exantemas de la infancia, como lo son sarampión, rubiola, rociola, el eritema infeccioso y sobre todo la varicela, ¿ok? También llamado herpes 3. Ujú. Algo muy importante es que este virus es un virus de AR o conformado por ARN positivo, envuelto, que como vimos al inicio del curso, presenta es más fácil de combatir a este virus que sobre todo los virus desnudos. ¿Ok? Algo importante es que solo hay un serotipo del cual puede haber infección de este virus, y que su proteína de adhesión vírica sobre todo es la proteína E. Ujú. Empezamos con algo característico en estos pacientes que es sobre todo la presencia de que no es citolítico, ¿ok? Sobre todo tiene un tropismo hacia las células, pero no citolítico, ¿ok? Que sobre todo lo lleva a la proliferación, ¿ok? La mitosis y las estructuras cromosómicas normales de las células del feto, ¿ok? Que pueden alterarse como consecuencia, pues, de esta infección. Pasamos con la patogenia y la inmunidad, la forma en la que este virus puede afectar los tejidos.
Sobre todo empezamos con esa replicación que se lleva a cabo en las células, ¿ok? Que impide que otros virus, como lo son los picoronavirus, ¿ok? Super infectantes, puedan replicarse en la misma célula. Sobre todo esto lo vi como una característica de competencia por recursos, ya sea de la misma célula, metabólicos, que este virus de la rubiola empieza a replicarse, entonces llega otro virus y pues no, no se puede replicar en ella misma porque el lugar ya está ocupado por la rubiola, ¿ok? Por la replicación de la misma, entonces impide y disminuye el ciclo de replicación de otros virus como los puede ser el picoronavirus, ¿ok? A esto le llamamos interferencia heteróloga. Ahora, la rubiola, sobre todo vamos a empezar con que en la patogenia empieza con esta infección, sobre todo bastante transmisible, que se da sobre todo en los lugares de más contingencia, como lo pueden ser a veces las guarderías, sobre todo en los niños, y que se da a cabo o se transmite por gotitas respiratorias. Sabemos que las gotitas respiratorias pues son una carga bastante disminuida de este virus que por ello es muy contagioso, ¿ok? Por eso se contagia de manera muy rápida. Entonces, todo este proceso comienza por que la rubiola infecta las vías respiratorias superiores, después comienza a diseminarse a los ganglios linfáticos, provocando sobre todo una linfadenopatía, ¿ok? Provocando esa linfadenopatía característica, ¿ok? A los ganglios linfáticos que están eh, cercanos. ¿Ok? Ahora, después precede una fase virémica. Entonces, esta fase virémica que empieza a diseminar el virus por todos los tejidos, por todo el cuerpo, ya sea del recién nacido, del infante o del adulto, que es como resultado una infección, un exantema moderado característico después de la viremia, ¿ok? De la primera viremia, ¿ok? Y existe un periodo prodrómico que dura aproximadamente 2 semanas, en el cual pues la persona infectada puede transmitir de manera activa y en mayor proporción el virus, ¿ok? Durante este periodo prodrómico, incluso 2 semanas después de que inició este exantema. Ahora, en la respuesta inmunitaria, sobre todo, tenemos que los anticuerpos que se generan después de esta viremia son bastante aprovechados por el sistema inmune que nos ayudan a resolver sobre todo esta infección. ¿Ok? Como mencionamos anteriormente en las generalidades, existe solamente un serotipo de la rubiola y la infección natural que genera la rubiola puede ayudar a una protección duradera, ¿ok? Que lleva a cabo toda la vida, sobre todo pues por la IgG. Ahora, la infección congénita que se relaciona sobre todo mucho en nuestro caso, sobre todo presenta la paciente que presentamos o la madre, esa infección, sobre todo eh, con esa enfermedad exantémica en el primer trimestre del embarazo, con un antecedente de vacunación incompleta. Esto lo podemos relacionar en la infección congénita, que la madre no tiene anticuerpos, ¿ok? La madre no tiene anticuerpos, se infectó y después esa infección comenzó a replicarse al virus y se transfirió hacia la placenta. Entonces en la placenta se empezó a replicar y a replicar ese virus, que incluso pues pasó en el cordón del feto y posteriormente a la sangre fetal y se infectó al feto. Entonces estas infecciones nos puede traer muchas alteraciones, sobre todo en el recién nacido, ¿ok? Como el desarrollo inadecuado del feto, efectos teratogénicos, ¿ok? Como lo puede ser la microcefalia, estas cataratas congénitas. Entonces el virus puede persistir en ciertos tejidos, como lo puede ser el cristalino, como ya lo comentamos anteriormente, ¿ok? Y sobre todo estos datos característicos de, de, de las cataratas, ¿ok? Se infiltran en el cristalino.
En la epidemiología tenemos que el único huésped es el ser humano, ¿ok? Este virus solo puede infectar al ser humano. Entonces, este virus se empieza a transmitir por secreciones respiratorias, gotitas respiratorias, ¿ok? Y se adquiere generalmente o más frecuentemente en la infancia, ¿ok? Por eso forma parte de los 5 exantemas de la infancia, ¿ok? Ahora, la diseminación del virus, antes de que aparezcan estos síntomas o en ausencia de estos, sobre todo es elevada incidencia en las guarderías, en los conglomerados, donde se reúnen muchas personas, ¿ok? Que facilitan el contagio. Entonces hay que evitar, una manera de prevención sería evitar, si notamos ese eritema, sobre todo en los infantes, evitar las guarderías. Ahora, en la enfermedad clínica tenemos un periodo de incubación de 14 a 21 días y los síntomas comienzan a aparecer en niños, ¿ok? Que consisten en 3 días con con un exantema maculopapuloso, como lo podemos ver en la imagen, ¿ok? Incluso con adenopatías, ¿ok? Pero sobre todo esto es lo más característico, ese exantema maculopapuloso que comienza a extenderse en el tórax, en el cuello, ¿ok? Y en las extremidades, ¿ok? Y en adultos esta enfermedad suele ser más grave. ¿Ok? Con problemas como dolor óseo, articular, artralgias, artritis, ¿ok? Y una complicación que raramente se ve, que es la trombocitopenia, ¿ok? Que esto ya son en casos más graves, ¿ok? Encefalopatías después de la infección. Y la enfermedad congénita, pues es el cuadro más grave de la infección de la rubiola. Como lo vimos, es el feto corre mucho riesgo, sobre todo por esa microcefalia, por esos defectos congénitos que presenta el neonato, ¿ok? Que los presenta sobre todo antes de las 20 semanas del embarazo, ¿ok? Con esas cataratas, con alteraciones cardíacas como es la falta del conducto o la persistencia del conducto arterioso y sobre todo la sordera. Una complicación también muy importante de esto es el retraso mental, ¿ok? Que va desencadenado de esa microcefalia, ¿ok? El diagnóstico, nosotros hacemos el diagnóstico con una detección, perdón, mediante una RT-PCR, ¿ok? O Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, ¿ok? Del ARN vírico, ¿ok? Y también podemos confirmar la presencia, sobre todo con IgM específica antirrubiola, que nos indican que la enfermedad o el virus se está replicando actualmente o que está en activo, ¿ok? También, pues, algunas ventajas de estas pruebas son sobre todo la alta sensibilidad y especificidad y el diagnóstico temprano. Algunas desventajas podría ser eh, el costo de estas pruebas, ¿ok? Ahora, la prevención y control, sobre todo llevándolo al caso clínico, para la rubiola no hay como tal un tratamiento, solo vacunación, ¿ok? Vimos la madre, cómo presentaba, cómo presentaba. ¿Sí, ok? ¿Cómo presentaba ese antecedente de vacunación incompleta que lo llevó a transferirle el virus al recién nacido? ¿Ok? Sobre todo es una vacuna atenuada que se administra junto con otras vacunas como la SRP, sarampión, rubiola y paperas, ¿ok? Pasados los 24 meses de edad. El objetivo principal, pues, de la vacunación de rubiola es la prevención de la infección congénita, reduciendo el número de personas sensibles a esta población, sobre todo en los recién nacidos. Algunos diagnósticos diferenciales podrían ser sarampión, ¿ok? Sarampión e incluso el parvovirus, ¿ok? Que presentan también unos eritemas bastante parecidos, sino que cambian en la localización, sobre todo en las mejillas, que empiezan en el cuello, en el tórax, ¿ok? Y que se empiezan a discernir por diferentes, ¿ok? Bueno, esto sería todo de mi presentación. Muchas gracias.